Sí, Johnny, jugá. Solo. Después, fíjate en todas las bolsas que no haya pechera. Ya me fijé la del fondo. Ya me fijé en la del fondo. He visto laterales mucho peores. Qué bronca, se rompió la racha, ¿no? Y ganó Boquita. No sé si terminó, pero debe quedar un minuto, menos. 2-0. 2-0. Se vaya. El árbitro. A un momento había ganado Boca. Ya está. Se terminó el quijeo. ¿Tuviste Boquita de luto? Claro, pero tenemos a Cavani. Pero tenemos a Cavani todavía tenemos a Cavani para reírnos un rato. Anda a buscar a Marcelo. Tocale al sereno de la obra, boludo, que... Sí, después del taco que tiraste allá. Era para Lalo, ¿viste? No, si para qué no pasó Lalo ahí. Pasa, aguanta. Buenísimo. Yo el arquero. Y Tatán, vení. Corremos mirando el partido, tira el celo. Vamos a llegar, Rolico. El chaval se va con Mamil de Aura. El chaval se va con Aura. Tengo más títulos ganados. Ahora se baja a las 4 de la tarde, se suma a las 5, se baja a las 7. ¿Yo el plan con eso? Voy a jugar la pelotita. Yo le he dicho, cuando llegue Vito para que entre calor, que haga una pasada por acá. Igual ni las dos. Sí. Igual me mató la hora en el medio. ¿Sí? ¿Viste? Sí, como que me dio fiaca. Quería todo seguido. A mí me dio aire. La verdad que me sirvió. Son G5 esa. Y al principio dejé gato Santino. Pero sí se puede. Escuela de goma. Claramente totalmente al pedo. No lo vi, lo habré visto 5 minutos nomás, boludo. Se va a la oficina, boludo. Ah, sí, Papelón. ¿Ande Marcel? Vaya por aquí. ¡En otro lado! ¡Primo! Bueno, bien, Pablo. Si no, no habrán cagado. Si no, no habrán cagado. Yo la cago con la se meten acá con el auto. Era que te explotaba. Sí. Claro, de plan B, ¿no? Así de costado, la UCI. Sí, pero No hay ningún. se le dan así. Algunos lo dicen por su nombre.
C4 la entrada. Pusieron 3 C4 la entrada, boludo. El cambio en el medio. Primer gol yo pasé. Dije que le va a pegar. Y después volví a la cruzada. Yo le dije, ¿por qué no vamos por la banda? No, no lo vi, justo de Rosario, creí que se había golpeado por el lujo. Al principio habíamos arrancado bosta, fuera 3-3-1 y cuando entraste gol tenés que ganar. Vuelvo eso, para un lado. ¿Sabes que tiene derecho, pajero? Yo pensé que era zurdo. Yo soy derecho y puedo llevar la pegada al pie. Che, bueno, igual, lo que estaba yo arriba estaba... ¿Qué pasa con lo de arriba? No, pero el otro. El otro pasa que el tío se pegaba por acá. Pero siempre hay que jugar y la 2. En un momento estaba al lado mío y estaba en la otra punta. ¿Viste el tiro libre de Robson? Que la pasa, fue el de Cardoso, vio el de River Racing Libertadores. Tiene la contra y lo hace Palacio. Sí. Estoy mucho en goles, por eso. Pasó el negro de Fue chupado mucho. Dirá que está por siempre así. Creo que ahí te pasa. Me dio el huequito ahí, miren. Igual, Yo dije me la devuelve y estoy solo. Y la cosa de los partidos que me tocó filmar es el que mejor jugó Guayaquil por el rival y porque siempre como medio pelea, ¿viste? Era como si dejaran a jugar, ¿viste? De hecho, con el rival y con el mismo yo lo hice. Sí, ya. Salpicante en el sentido. Claro. Aparte pegó en el palo. Sí. Falta la cabeza. Igual corrimos demasiado. Estuvieron concentrados, aparte. Se nos va acá. Yo lo veía, estaba... La presión. Con la presión. En vez de decirle cuánto dice los Sabés que a mi auto no le puedo dejar así en contacto y radio o música, sí, no lo puedo. Sí, En un momento se que... descarga. Sí, no, pero igual no me deja, me queda... En un momento se termina apagando. Claro. Yo sí lo... En contacto, nunca pensé en dejarlo en contacto, sinceramente. Pero si prendo el estéreo sin que esté en marcha, me dice que entra en modo de 1 hora. Tipo, tira 1 hora prendido y después se apaga. Para que... Por las dudas. Nunca. Salió con un efecto la bola. 2018.
A ver. AC. La puta quedó ahí y el loco se lo hacía así a ocho. Y a Lara le decían, guarda que se meta rápido, decían. Estaban pasando un ¡Avisale! El otro día me pasó que hace un tiempo, o sea, el auto es de viejos, bueno, va como otra historia completa. O sea, yo soy de Calafate, ¿viste? Y mi familia vive allá, obviamente, venía a estudiar. Y el año pasado mi mamá se había venido a vivir unos meses con nosotros porque mi hermana estaba con unos problemas, bueno, no importa. Me trajo el auto y me lo dejaron, tipo, ya fue. O sea, no me lo regalaron, pero básicamente, básicamente me lo regalaron. Claro. Y como el edificio no tiene cochera, siempre lo dejé en la calle, ¿verdad? Tampoco es un auto que tenga nada robable, el estéreo ni siquiera se puede sacar porque está integrado. No es un auto sin muchos lujos, pero en la calle nunca tuve problema. Y un día me subí, en el arcade había una puerta abierta, ¿viste? Una puerta abierta. Sí. Era baúl. La verdad dije, rarísimo, rarísimo. Agarro, pum, lo cierro. O sea, estaba como abierto, no trabado. Agarro, pum, me bajo, lo cierro. Cuando empecé a andar escuchaba unos ruidos bastante extraños, como algo suelto, tipo, claramente. Que lo forzaron. Algo suelto, pero que chocaba contra sí. Digo, esto es rarísimo. Nunca me ha pasado. No. Me paro y ando y digo, ¿de dónde carajo viene? Porque no podía identificar de dónde venía, ¿viste? Bueno, y bueno, voy a frenar y voy a ver. Vamos a estar estartalando. Freno, y me doy cuenta que venía el baúl. Claro, abro el baúl, no veo nada. Abro el baúl, no veo nada. Está el auxilio abajo, la falda que lo cubre, está la falda toda hundida. Yo levanto cosas, no estaba el auxilio. No estaba el auxilio. Se habían echado el auxilio. Lo que sonaba eran los bulones. Claro, que quedaban sueltos ahí. Los bulones que quedaron ahí. La que era la tuerca de seguridad con no sé qué otro bulón. Y claro, yo después me di cuenta y a las semanas, ¿viste? Habían venido viejos y ellos tenían la llave electrónica y yo tenía la otra, que era la manual, digamos, ¿viste? Entonces ellos habían ido a dormir y estaban parando en un depósito y dije, listo, no pasa nada. Yo voy con otra llave y me llevo el auto. Me llevo el auto, trato de meter la llave, totalmente partida la cerradura. Y ahí se sinapsis y dije, claro, está bien. Porque yo decía, ¿cómo el baúl ni siquiera tiene cerradura? Yo la abrí solamente desde adentro del auto. Yo decía, ¿cómo carajo a mí que lo haya dejado abierto yo por error, viste? Imposible. Así que nada. Y sumado a todo eso, bueno, se partieron la cerradura, tengo la cerradura rota y no tengo auxilio en este momento. Sí. Sumado a eso, hace un par de semanas me pasó que eran las 7 de la mañana, iba a agarrar el auto para ir al hospital. Llego. No, boludo, me hace falta. ¿Cómo te veo? No, posta, boludo. ¿No querés conectado? ¿Seguro? Se acepta la y no tipo no hacía nada. O sea, abría, cerraba, nada, cero, totalmente muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué eran los organizadores de esto, boludo? ¿Cómo no vino Santino? ¿Qué pasa? No sabía si era la batería o si era la llave, ¿viste? Sí. Tampoco podía abrir, porque la única cerradura que tiene el auto es la de la puerta del conductor. Está rota. La tercera fecha. Entonces no tenía forma de entrar. Tercera, a ver. Fui a De Borgormia, pero le dimos la primera fecha. No. Me dicen, la llave anda. Ya no es. Tienes la batería. No nos presentamos la primera fecha y se la dejamos. Ayer lo vi jugar, no jugar mal, tío. No puedo abrir el capó, no puedo entrar al auto. Entonces, tipo, llamé a un servicio técnico y me dice, mirá, si no puedes abrir el capó,
no podemos hacer nada. Estos son chicos. Vamos a rasquero, No, esto es para quinta. llegar al auto. No. Ah, que juegan. Sí, plan B, para pero mí no lo que tiene otra. pone mucho. No puede ni abrir el Pone campo. mucho el pie, pega linda patada, bien, ¿no? Mala leche, pega bien. Debería arreglar Para que te van con un planchazo a romper. Últimamente estoy dejando afuera, como llego tarde, me da fiaca Nosotros jugamos abrir el portón porque no tengo eléctrico, ¿viste? la semi. Entonces, No, miento. es una paja. Jugamos a las 12 por de la la noche Copa del abrirlo Invierno, pero y lo estoy dejando afuera, ¿viste? Y la otra vez, como salgo de mi casa y veo la rueda derecha de atrás medio desinflada. Tengo las 4 ruedas nuevas, yo, ¿viste? Y me pareció raro, ¿viste? Cuando fui a la estación de servicio, estaba re desinflada, tenía 17 libras, ¿viste? Y como la info todo, ya tenía que llevar a mi tía que vino a visitar del Lugano, ¿viste? Y la llegué allá, me arreglé igual, ¿viste? Pero ¿Vos peruano? ¿Eh? ¿Vos sos peruano? No, estoy acá, de saber. Entonces, bueno, inflé las 34 libras nosotros tenemos y la llevé, que ¿viste? que hay baje a devolverme. Después al otro día, por las dudas, fui a la gomería para los que se fijan Hay unas monedas también de y chicos. la sacaron todo y no perdía por ningún lado, ni pico ni nada, para mí me la No, desinflaron, estaba el torneo, viste que terminó, no, el Re anterior raro. estaba en cuarta. porque no perdía ni por el pico, no tenía no lo ni cruzamos pérdida, nada. Incluso el chabón dice, bueno, si querés, está bien que me cobraban 12 lucas, ¿viste? ¿Qué parece? Dijo, si querés la desmonto, onda, la hago de nuevo. Onda. Le pongo la mierda que pone. La saco de la llanta y Sí, la pongo de vuelta. Y yo dije, bueno, ya fue, por la duda. Sacala. Todavía no se tranquilo. Ni nada. A mí me lo hicieron de cosas. Como vivo frente al parque, andás a ver, ¿viste? Está siempre el auto ahí. A eso le ponen la uña un ratito. Sí, boludo. Pero aparte decía, raro porque ¿viste? Tiene los picos de aluminio, ¿viste? Sí, boludo. Es que ahí tenés que meter pin, no sacarte, porque el que se enoja pierde ahí. Sí, totalmente. Pero aparte son bien. Encima, Que a veces ven con una media rosada. Sí. Luego se mete la camiseta adentro. Uno lo rompió, el otro. Me decía, ¿te gusta? ¿Te gusta? No. Toda la vida jugué 9 y le digo, ¿Qué? me vas a ver. Metía el dedo en el culo de ¿Otra? Pero te la bancás capaz que un tiempo, después te meten un bolsillo y te sacan. Sí, sí. A Fran, sí, pero lo rompieron. Esa sí Ponete abundante. Ponete fino limpieza. le rompió la rodilla. Yo sí creo que me acuerdo de esa patada, yo no la vi, pero que me la mostraron después en un video. Sí, fue terrible. Ahí me dio el pecho al lado. Mucha impresión daba porque hizo así para adelante como la rodilla que le fue para atrás. Jugamos en Platense, me acuerdo. Nunca jugábamos en Platense, jugamos Sí, me acuerdo de que fue el video de la cancha de Platense. y nos ganaron las 2 veces que jugamos. Uno ahí nomás y el otro Sí, está. juega muy bien. Es muy zurdo, pero juega muy bien. Hoy perdieron igual. Hoy perdieron. ¿Quién? Y bueno, ¿con quién perdieron? Jugar hoy a la tarde, yo lo vi al primer Perdió tiempo. con... ¿O perdieron? No, creo Capaz que que empataron, yo lo vi al 2-0. no sé si perdieron porque estaba enojado. Tato estaba enojado Empataron. con Sarput. Ah, Iba ganando 2-0. 2-2. Igual el zurdo creo que iba 10 minutos partido y le había pegado el palo 4 veces. sí, buenísimo. Tato. Sí, muy bueno. Aparte el loco no cae, no reacciona, nada. Muy bueno. El partido en Platense, hace mitad de cancha y lo estaba presionando yo. Y dale, pasame. No alcanzó a pasarme, lo tiró para el costado, pum, golazo. Ya. Y me hacía.
Cagada de risa. Pero es re piola, o sea, re piola, ¿no? El pibe Lo hacía muy bien. ¿Por copa que tienen ustedes? Nosotros bajamos de Libertadores. ¿Están en Sudamericana? Sudaca. ¿Con quién? Nosotros, no sé porque nosotros el primer partido no lo jugamos, porque teníamos la final. Entonces yo le dije a Santino que no sé cómo se hacía eso, cómo hacíamos con eso. Porque la No, primera se juega fecha, hasta la semana la otra. claro, el último fin de, pero ahí ponele, están jugando octavos ya. No, pero hay varios que no pudieron jugar. Ah, ok. Porque había como 6 que no fueron. En el equipo Liverpool, también en... ¿Ustedes están en Sudaca también? No, en Mercosur. Ah, En otra copa, Santa Cruz. Ahí se le ocurrió el nombre. Los partes. Onda samarense. Sí. 1-0. Estos son con los que yo juego a veces, el tercero de León. Santino vos menos con Liverpool, jugate con todo. ¿Con Liverpool jugué? 2 o 3 veces. Sí, boludo. Pero sí, boludo, jugué un partido con Boca que vos estabas de DT, no sé por qué, no jugaste. Pero sí, pero no, la vez que me invitaste yo jugué el partido anterior y me dijo Santino, che, ¿querés jugar? Una sola Es más, vez. sí, una sola vez creo. ¿Con Liverpool? No, para mí no, es... Sí, te dije 2 veces y 2 veces faltaste. No, a mí nunca pará. me dijiste. Una vez. Nunca me dijiste, fíjate, nunca me dijiste. Te juro que nunca me ¿Qué te ha dijiste. puesto, Nico? Yo recuerdo que ¿Te dice. quedaste dormido? Yo recuerdo de Gaby diciéndome, sí, voy a traer 9 de Manchester. 2 veces. 2 veces faltaste Liverpool. Una sí, Una te quedaste dormido. Y la anterior no me acuerdo que me chamullaste. Que te lejos, no sé. capaz que sí. No te voy a mentir, pero sí. Pero sí me acuerdo que jugué una vez. Sí, boludo. Santino una vez me dijo, che, ¿te quedás? Yo a ustedes no, tipo, no hablaba todavía. Y me quedé de este lado y vos estabas allí. Me dijiste, che, ¿vos vas a entrar? Ah, capaz que no. Pero estaba vos de Sí, ah, ok. Che, y este Paraguayo era. Ah, era para vos. Era paraguayo. A mí son todos goles, boludo. Veo todo para Sí, sí. ¿Sabés que ayer vi el posteo que hizo Sí. que etiquetó al 9 de Cantina? Es DJ de tecno medio oscuro. Sí. Sí, lo ok. Yo le agregué amigos, pero no me agregó así que era así. Ah, se hace lindo. Se hace lindo. el 9 de Cantina. Sí. Le agregué Ya. así, no me quiso. No te quiso. Picante, ¿no? Qué jugador. Es un capo. Y aparte lo peor que vi que siempre Se pierden por peor. los demás no saben que no lo tienen que putear ni nada. Nada, Siempre Igual es un 9 que lo putea y se pone se mejor. pone mejor, claro, no me sale. El tipo juega hackeado ahí, cancha. Igual el loco capaz de tener 5 por partido y sigue metido ahí. Eso también no es fácil. Che, y el fin de que viene llamamos para Liverpool. La otra vez te iba a Puedo, decir. pues ya jugaste con Santino. Vos jugaste con todo el equipo no ganó Liga. Guachute no ganó Liga. Ya. La Jota no ganó Liga. Santa Fe no ganó Liga. Deja no ganó Liga. ¿Ves el equipo grande que te llaman jugar? Santino es lo más trolo que yo vi en mi vida, boludo. ¿Cómo te va a bajar a quinta porque no salís campeón? Es increíble. Ahora voy a subir el video de hoy, hablando en el entretiempo. Cuando me sacó la foto no en el entretiempo re caliente que sentí. ¿Vos estabas hoy cuando me dijo lo de la camiseta? Sí. Eso sí. Cara dura. No, pero la del viernes, vos estabas el viernes. El viernes era para... Sí, boludo. Hubo un mano a mano, eran 2 contra 1. Contra el arquero. Y pateó el arco. Pateó el arco, pero pateó. Sí, pero sí, al medio pateó, no sé. No, aparte arranca el partido, qué sé yo, pum, nos clavan. No podíamos meterla. O sea, jugábamos bien, pero no podíamos meterla. Y íbamos en una contra el arquero. Era como que no había que desperdiciar chance, boludo. Digo, vieja, la concha, Y me saqué, nunca lo puteo a Santino, pero me saqué.
Y después le dije, amigo, si Aparte vamos no a sabía- 0 ganando, a mí no me molesta que lo haga, porque Encima- yo capaz que también. Si vamos 0-1 abajo. Él sabía que estaba mal porque cerró el culo. Onda, Sí, sabe que- aparte ni siquiera me dijo, No, sí, sí. y así como 2 o 3 seguidas. Y después meto el gol yo, que me la da él, creo. Bueno, no me acuerdo. Sí, sí. Mira qué fácil. Y después se la doy yo. Digo, ¿viste qué fácil, hermana? Anda para allá, me dice. Yo no sabía eso, que si yo juego con él en un tercera no puedo jugar con otro equipo de tercera opción. Dijo Santino. Por eso fue como la J que es cuarta, Santa Cruz es quinta. Y estos son sexta. Quinta. Pero ahí vos jugaste por Copa de Invierno, jugaste por invierno. Vos ahora no podés jugar. No, jugaste todo Copa de Invierno. Te da todo Copa de Invierno. Sí, porque era... Yo me enteré el fin de pasado, Santino me dijo, digamos, porque ustedes creo que estaban justos. O lo habían invitado a Tuti. ¿Cuándo fue que le pusieron? El fin de pasado, en la anterior, no me acuerdo. Ah, ¿para nosotros? Sí, y ahí me dijo, yo le dije, che, decime que juego, si no. Yo había venido con Malen, había traído la botella. Dice, no, si no puedo. Es que fueron a 3. Claro, ese partido. Y si jugaba 8 más 4. Sí, me iba yo. Me iba yo. No, peor fue el partido que vine primera vez con Santa Cruz. Jugábamos Copa Libertadores contra uno de primera, argentino o no sé, Sí, quién, puede uno ser. rojo. Sí, argentino, creo. 0-1 abajo, última jugada, la agarro en el área, cuando voy a patear a Mago me parten al medio, penal. La agarré, Sí, la verdad. verdadera total, la agarré, pero me la habían hecho a mí. Aquí la mandé Arriba del travesaño. Sí, sí, sí. me quería morir. Bajaron a Sudaca por no empatar ese partido. Eso no sé qué necesito, categoría. Ah, te pusiste a jugar. El equipo de ellos tercera. Nosotros jugamos en segunda y nos cogieron. Y en la misma llave está la J, la que jugaste hoy. ¿Sí? Y F, tus dos equipos. Sí, Guaches, el Cigana, Alto Puchito. Ustedes son favoritos en la apuesta. Juego contra el ganador de la JF. Tus dos equipos. igual con la J es la primera vez que juegan este año. Claro. El año pasado. Después de ese lado tenés a Edith, que es muy bueno. ¿Quién? Son buenísimos. El de primera lo saca Blue de Perris. Esos son de quinta, ahora sí, eso jugamos la otra vez. No, cuarta, soy una cuarta. ¿Son de cuánta? Esos son los que jugué a... Ah, ¿de qué le pegaste? el que le pegué. Que me parece que no era él el que le tenía que haber pegado. Por él. Ah, pero es muy rompehuevos. Ah, capaz que era él, porque Sí, es un defensor. Defensor. estaba de defensor el loco y partidos no iban cogiendo. Habla todo el Yo estaba tiempo. con ellos. Habla todo el No, tiempo. no, pero me pellizcaba. Y, Sí, voy, sí, y sí. había uno que era el Ya sé. capitán. Tipo, el capitán y re piola luego. Y me iban cogiendo, 5-0 íbamos con estos pibes. 5-0 abajo, digamos, primer tiempo y más rápido. Y vos le digo, deja, al 5-0, ¿le podés decir al central que deje de romper el huevo, boludo? Sí, sí. Me pellizca, me putea, no sé qué le pasa, le digo. No dejó de joderme en todo el partido y me voy yo en una contra, íbamos creo que 5-3. Me agarra así y me tira para atrás. Y a la que me gira así le tiro el manotazo y le encajo la tira. Y no me echa. Pero seguí la jugada, amigo. No me echó. Y yo me hacía perdido, obviamente. Y me quedé ahí para patear el tiro libre y lo llamaron de afuera. El vago, ¿cómo este? Uno alto, que está siempre en la Sí, tele. Fran. Y ayer me jodía con eso, porque yo estaba trabajando con Rodman, que estaba grabando. Y estaba Rodman ahí. Sí, sí. Es insoportable. Y ayer se la agarró con Gastón, boludo. El de Coso, el enano. Enano. Ah, sí. Sí, onda, siempre iba y empujaba así sin pelota. El otro que es insoportable también es Mateo. Sí, Mateo, sí. Ese de los peores también. Yo no lo quiero mucho, pero es de los peores del torneo. Mateo sí. Y en un partido jugamos juntos con Santino. En un momento, no sé si había uno que parece que era Actúa Sudán, defensa. Sí, Santino. No peleé. Yo no lo conocía. Me dice, estoy allá para allá, no sé qué.
me tenía trancado todo el partido. Aparte jugaba conmigo. Y después jugamos en contra acá. Minuto 1 del partido, me partí al medio, me empezaba a mirar. Fuerte. Ese clásico que va fuerte, no le gusta que le vayan fuerte. Sí. Es insoportable, yo creo que es insoportable. Ya cuando juega, Igual no juega mal. va bien. Yo ya he tenido el tiro. Porque no. Y hoy estábamos juntos. Hoy nos cagábamos de risa porque le dije, nos peleamos todos los partidos. Hoy jugamos juntos, por lo menos no peleamos de nuevo. Igual pedí el cambio, no sé, estaba cansado, no sé si tenía alguna molestia o algo. Contaba Juani que en un momento pregunta para hacerle la entrega Sí, estaba del vomitando. jugador del partido, qué sé yo. Allá en banco, ¿Dónde boludo. está? Y estaba vomitando en la banca del banco. ¡Fuera, tomó la mano! Pero muy seguro. Camina todo para porque estaba atrás. Pero hay pero atrás sí. Yo no lo había visto. Yo ni le reclamé porque la verdad tenía toda la razón. ¡Ahora sí! Sí, pasaba. Ahí si la pelota va más, tú tomas opción. Y en fútbol tampoco, ni le dije nada. Fue un festejo muy... Que estaba re caliente, lo necesitaba. El primer gol lo necesitaba. Después sí, cuando metí el otro me cargué. Aparte para tratar de ganar. Sí. Buena, Matu. Pero igual para mí no estábamos jugando mal, boludo. No. Igual el primer tiempo boludeamos mucho y eso a mí me molesta demasiado. De los partidos Los que tacos, las rabonas, esas cosas me molestan de los demasiado. partidos que me tocó filmar es el mejor para mí por el rival y todo, y que filmé yo por ustedes. A alguien le faltó el 10 igual. Sí, igual a ellos les faltaba medio equipo. Tirando más para allá, Tom. Por favor. No llega. Buena, Matu, volvemos, dale. Yo la que no peiné. ¡Ahora sí, dale! Ese es el que atajó hoy con la J, ¿o no? No. Contra la J, digamos. No. Ese no. Ah, tenía la misma remera. Tenía la del violeta. 86. ¡Listo! Bien. Ahí reina de segundo en el saque de arco. 7. Dale, Matu, botala. Pero es raro. Se va. Sí. Llega la Es bola acá, raro lo en el fútbol apuñala. argentino, imagínate. Dale, Tommy, buscá la pelota. Tommy, ahí, buscá la Culo que pelota. saqué. Dale. Culo que saqué. Listo. Tranquilo, tres acá. Ahora atrás, toca. Tommy, toma todo, dale. Dale a tú. No, 1-0. Blanco. Qué pelota. Che, ¿y vos viste la que me tiré a salvar acá? La que me tiré a salvar acá el viernes. El viernes sí, Divino. que yo dije, se raspó todo, boludo. Sí, me rapé todo. Se me iba. Sí. Rebota allá, metido, la salvo, la traigo, me sale duro. Y le quiero tirar un pase a Santino y lo anticipó el arco. Pero era divino. Igual también con la Santa jugamos bien, boludo, pero Sí. no metían. Tommy, dale, Tommy. Mano. Metió puño. ¡Bueno, el piso eso! ¡Vamos! Hay que estar concentrado, boludo. ¡Vamos, dale! ¡Buen cambio! Tommy, dale 3. Juan. ¡Vivo, va por izquierda! ¡Vivo, va por izquierda! ¡Vivo!
¡Dale, macho! ¡Dale! Porque se tiró solo, dice. ¡Dale! Sí, no sé, yo tampoco. Yo pensé por un momento que le habían pegado o que le había tirado. Estaba. Macho, listo, macho, vamos, Cochoni. No, ni eso. Que había estado con la novia toda la tarde. Tranquilo, tranquilo. Le decíamos, no te viniste a la tarde y casi te nos va ahora. Muy bien ese arquero. ¿Cuánto un arquero para el fin de? Dale. ¡Vamos, macho! ¡Vamos, Pachito, no va! ¡Buena, Bauti! Ahí te dijiste, déjala. 2-0. Sí. ¿O cuánto va? Van 10. Dale, que no terminó, dale. Así, boludo. Sí, vení. Ahora sí, toma. ¡Vamos! ¡Un pase más, sin buscar! Vamos así, dale. Fíjate que no haya pecheras de ahí adentro. Se fue Chi- Igual es un solo por pero va a estar bien. Porque ya Lauti, a mí creo que lo va a hacer. ¿Manejado? Pará, que salgo. Está afuera ya, chico. Guau. ¡Hey, medio! Bien, tenelo ahí, bien. Lo que sacó el arquero. Usamos a un mexicano totalmente drogado. Dijo a mí a Papu ¡Es juego! le dije venía a hacer mi me crucé el rival, estuve ahí, no sé qué, los incluso. Totalmente random. No, ayer boludo, no sé si te contaron, gritaban los chicos acá al lado. ¿Cómo se llama el equipo del cántico de ayer? ¿Era Fulet? No. Fulete. Salieron, pasaron de llave en los penales. Se pusieron a cantar avanzados, gritando, saltando. Bueno. ¡Ya! ¡Dale! ¿Cuánto fue? ¿Qué categoría es ese equipo? Creo que era quinta. 16, Sí. Dejó afuera Sólido, que era de...
¿Sólido? ¿Tercero? Sólido... ¿Tercero o segundo? ¿No han enfrentado usted a Sólido? ¿No lo habían enfrentado usted a Sólido? Capaz que sí, pero no me acuerdo. Es el de Nahue, que ¿Qué Nahue? Nahue, que jugó hoy de delantero, tenía la remera de Central Córdoba. No. Y por Copa no, así que... Uy, boludo. Pensé que entraba. Qué golazo que metieron a lejos. La agarró de acá de primera. Pero aparte fuerte al ángulo. No, sí. ¡Dale! ¡Cambio! ¡Buena jugada! ¿Es el cambio? Sí. ¡Sí! ¡Fuera! ¡Ey! Igual nos vino re bien el que se cortó 10 minutos. Yo Mal. no quiero decir nada, pero nos vino re Sí, bien. sí. Uno que un loco le pegó una piña a uno. Sí, pero de la nada, sí. No, igual. De la nada. Igual Onda, los le pibes- pegó una patada. Los pibes, cuando nosotros entrábamos, decían: yo le pedí que lo termine. Sí. Uno de los. Queda más de 10 minutos. Pero porque está bien, le pegó una patada, pero le pegó una piña tipo innecesaria. Sí. Como que vos estés parado ahí, yo te vaya atrás y te cago una piña. Y decía que te pidió perdón, digamos, porque dice que no era del equipo, nada. Claro, que era invitado. Es el que había perdido el celular, ¿no? Que vos trajiste. Era de él. Lo hubiéramos cobrado. Trabajo. No está para hacer un toque, ¿no? No está para hacer un toque, ¿no? De 2 minutos. De gana lo tengo. Como Nico se empaca y no sabe. Nunca tenemos cambio. Mal. Uno con suerte. Y hoy le dijiste, quédate, entrá y ya termina. Quédate parado ahí. Sí. Era la de Homero cuando boxea. Me Que dice, me desmayo, no sé qué. ¿Qué me importa, te pasa? tenía que hacerse gol, boludo. No quería ni entrar. ¡La corta, primo! ¡Primo, la corta! ¡Primo, la corta! Ojo acá, ojo el 8. Se acabó, Mit. Baja, eso, metete al área. Sí, ganaste. Dale. Sí, gira. Licha acá. Para saltar. ¡Vamos! ¡Mira! Qué rabia cuando se están jugando bien los pibes rojos. No Sí. Vamos. en el palo. Próxima. 2-0.
Y 3 me parece. Al único haitiano que había. Pero estaba en ritmo, o sea, mirá, muy llamativo, muy bueno de manual, estaba en un ritmo indudable, espectacular. O sea, se ve que no estaba en paro, estaba en fibrilación ventricular o un ritmo ventricular, espectacular, boludo. Gran anécdota, aparte terminó bien. No, espectacular. Sí, está bien. Sí. Ey, ¿querés que vaya yo de 5 y venía vos de 4? No, va a jugar Mati. ¿Le pegó una patada? Y este quedó con el botín. ¿Sin querer o...? O sea, podría haber Sí, evitado. celular. Qué grande, lo digo, si no, lo que te digo, si no está en ritmo, Male tendría que ser veedora como en lugar de Esteban. Boludo, ayer estuvo acá. estaba Fran, boludo, allá. Mirando, yo siempre me daba vuelta, decía que no estaba en mi cancha. Siempre que estaba con eso, estaba mirando para otro lado, andaba para la cancha al lado, no la para acá. ¿Sacaste fotos festejando el gol? Nunca pasó una pelota. Sí, fue a propósito. Encima me vieron ahí, che, acá yo estaba por veo que una pelota, me ven el celular, se fue a la cancha, como estaba esperando tu carranza, no apareció más, boludo. Yo estaba parando equipo, haciendo cancha, pensando que se había ido. Lo veo, el chabón iba con la pelota arriba, ahí, Buena rebota, después viene y te dice, sabes que no la vi. Por lo menos es sincero, ¿viste? Pero... Ya se juntaron, se juntó Fran con Kevin. Con Kevin que va atrás de Martínez. Sí, en cada onda, en una está Martínez en mi cancha y vino Lucas, viste que estaba de árbitro, y para hablarme porque no me había saludado todo. De repente apareció ahí que estaba en la otra punta, apareció ahí. Y cosas, aparte fue que ya debe ser mucho. Aparte se ve mucho todos los días. ¡Viva! Vamos, Mati, acá. Vamos. Johnny, mostrate. ¿Listo? Juez. Dale, Mato, que ya termina, boludo. Metelo dentro de la media. ¿Sos boludo? ¿Estamos ganando? ¿Cómo se termina, boludo? Yo también. Metete, Matu, metete. Vamos, Matu, metete, boludo. Che, bastante bien jugado ese equipo que nos tocaron. Onda... Sí, sigue.
No, Marce. Ahí quedó. Boludo, estamos ganando, viejo. Falta, juez. Cortina se llama, juez. Estamos jugando al fútbol, no al básquet. No se puede hacer partida de fútbol. Estamos jugando al básquet, cambio, juez. ¡Ey, defendí, boludo! ¡A defender! Claro. Cortina, tackle se llama. Vos sos un tackle. ¡Defiendan todos en 3, Seu! No, sí,